Hola, muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a Frente esta mañana con el general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, canciller de la República, don Isaías Barahona. ¿Qué tal? ¿Cómo está, general? Mucho gusto. Muy bien. Bienvenido al programa. Buenos días, gracias. Un saludo a los presentes en este foro e igualmente al pueblo hondureño. Muchas gracias. El conocido dirigente del Partido Libertad y Refundación en el gobierno, Gilberto Ríos. Bienvenido, Gilberto. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, Renato. Un placer estar en el foro y también alegra estar con dos distinguidos invitados. El general en condición de retiro también de las Fuerzas Armadas y experto en materia de seguridad, Luis Alonso Maldonado Galeas. ¿Qué tal, general? Buenos días, Renato. Buenos días a los distinguidos panelistas. Buenos días al pueblo hondureño. Esta es la pregunta que tenemos para hoy. Una pregunta sencilla, simple de comprender. ¿Por qué despierta tanta desconfianza el dictamen de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Una pregunta sencilla, comprensible, para obtener respuestas claras, sencillas, sobre un tema que es sensitivo, sobre un tema que es sensible. Es aquí en este organismo donde se elaboran esas políticas públicas de seguridad y defensa nacionales. Así que, por favor, otra vez en pantalla con el titular para reiterar la interrogante de esta mañana. ¿Por qué despierta tanta desconfianza el dictamen de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que todavía no se ha podido aprobar en tercer debate, sencillamente porque no hay la mayoría simple que requiere esta ley para ser aprobada en el Congreso Nacional de la República? Recuérdese que ya se ha sometido a dos debates, un concepto muy general. Se lee la ley y se dice primer debate, segundo debate, pero es en el tercero donde se vota. Y los diputados de oposición, cuando se presentó la dispensa de dos debates, no quisieron aprobarla. Dijeron no, esta ley tiene que discutirse en tres debates. Y ese tercer debate todavía no se da porque no se tienen los votos que requiere o dice la ley para poder ser aprobada la misma. Así que ese es el tema que tenemos para hoy y que debatiremos con don Isaías Barahona, don Gilberto Ríos y don Luis Alonso Maldonado Galeas. Comienzo con el general Isaías Barahona. ¿Por qué cree usted que esto ha despertado tanto debate y mucha sensibilidad entre diversos sectores del país? Bien. Este es un debate que debería en realidad, a lo opuesto, debería de inspirar confianza en los hondureños. O sea, deberíamos de partir por ahí. El problema surge cuando un tema que no debe ser político se convierte en tema político. Porque el asunto político tiene otra connotación. El tema de defensa y seguridad no es un tema político. Lo van a ejecutar políticos en algún momento, pero en realidad es un tema de existencia. Es un tema existencial para el país. Es un tema que garantiza que Honduras siga en marcha, evadiendo o protegiéndose de cualquier riesgo, ya sea generado en forma interna o que provenga de cualquier otra fuente. Cuando traemos este tema y lo llevamos a la arena meramente política, lo convertimos en un problema, porque no tenemos una solución, no va a existir una solución. Cuando percibimos la posibilidad de que algún sujeto, y digo sujeto, entidad o cualquier otra representatividad, asuma controles que en la Constitución de la República ya están bien definidos, perfectamente definidos. Entonces, volvemos gris una cosa que es blanco y negro, y al volverla gris como un tema político, entramos en la desconfianza porque aparecen otras interpretaciones de esta ley. Quiero que me aclare, ¿politizamos el debate o la ley como tal que está en proceso de aprobación tiene sesgo político? Perfecto. El debate por sí es político. Es político. Pero la misma ley, efectivamente, contiene implicaciones de naturaleza política. Cuando aparecen elementos ahí que van a modificar las relaciones reales que están definidas en la Constitución y que pueden ser ocupadas por cualquier persona sin definirlas, eso implica un riesgo en principio.
Pero además de eso es un riesgo de naturaleza política, porque vivimos en un mundo político. Entonces, en cualquier momento podemos ver aparecer en una figura preponderante dentro de lo que es la estructura de defensa, personajes o personas o individuos que no necesariamente responden al interés del Estado. Y es difícil. Pero no se está refiriendo a la figura de la presidenta de la República no, por o del supuesto. presidente, porque en todo caso el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, es la autoridad suprema de la policía. Claro, justamente yo me refiero a eso en el sentido de decir, la Constitución ya establece que el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas y además de eso es el responsable de todo el estamento de defensa y seguridad. Entonces, esa figura de presidente, esa línea de autoridad no debe ser contaminada en lo absoluto, por nada, por ningún tema político o por ningún tema de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque la defensa del Estado y la seguridad del Estado es un tema crucial para la República, no es un tema como cualquier otro, es un tema que requiere una pureza y una perfección al máximo, lo máximo posible. ¿Por qué? Puede producir daños, puede poner en riesgo la vida de las personas, puede descuidar la protección de la vida de los ciudadanos hondureños y de sus bienes, puede descuidar la convivencia, si es necesario, puede descuidar la convivencia internacional. O sea, no es un tema simple, es un tema de alto nivel de complejidad por los mecanismos que hay ahora para producir la defensa y la seguridad o igualmente para producir las amenazas. Entonces, no se puede poner eso en manos de personas que no tengan ni la experiencia ni la formación y que además no hayan demostrado a lo largo de una vida entera que van a proteger a sus intereses. Y cuando lo llevamos al terreno político, en Honduras el terreno político, como en cualquier otra parte, es suspicaz. No es un terreno claro en el que uno va a comprender que las cosas van a ser blanco y negro como deben ser en temas de defensa del Estado y de la seguridad del Estado. Casi estoy seguro que el general en condición de retiro se está refiriendo a la figura de secretario ejecutivo que contiene el dictamen y adjunto, es decir, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ya sea que esté ahí integrado el presidente del Congreso, el fiscal general o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o que se supriman esas figuras del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para que lo conformen otros secretarios de Estado, y ya no presidentes de poderes del Estado, a excepción de la presidenta de la República, eso no es lo que le preocupa a él, sino la figura del secretario, que es el elemento nuevo que surge en esta iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo. Figura en el cual la presidenta le delega muchos poderes a ese secretario ejecutivo. ¿Esa es su preocupación general? Esa y otros temas, porque la ley contiene otros aspectos. Por ejemplo, permite que el Consejo, o propone que el Consejo, en alguna forma, defina qué cosa es riesgo y qué cosa no es riesgo, de manera arbitraria, sin considerar una serie de otras leyes que ya existen. Por ejemplo, en los códigos, en el Código Penal ya existen definiciones de cuáles son delitos contra el Estado, contra la seguridad del Estado. Entonces, ¿por qué vamos a trasladar esa responsabilidad en un individuo, quien quiera que sea, que no necesariamente esté asociado con todas estas otras responsabilidades o con estos otros conceptos? Y no estoy criticando a ninguna persona en particular, estoy hablando del riesgo que existe, porque ahí se puede poner a cualquier persona. O sea, si se va a nominar una persona para una posición como esa, debe ser una persona en la que la nación entera pueda confiar que no habrá ninguna desviación ni ninguna falla de control sobre la materia que va a manejar, porque va a tocar ahí temas esenciales de la vida del Estado, tanto internos como internacionales. Entonces, tenemos que estar seguros, 100% seguros, de que ahí no tenemos un riesgo, en ningún sentido. Un riesgo ya sea por incompetencia o un riesgo por intención, un riesgo intencional de cualquier otra naturaleza, porque entonces estamos contaminando una línea que debe ser perfecta. La presencia de presidentes de otros poderes en el Consejo de Defensa y Seguridad se puede interpretar como anómala. Estoy de acuerdo. Lo preferible sería que no estuvieran. Están ahí. Pero igualmente, el hecho de que esté el presidente del Congreso no significa que el Congreso está dentro del Consejo. Y no significa que lo que el presidente del Congreso llegara un día a decir, sí me parece,
ya lo aprobó el Congreso. Al final de cuentas tendrá que ir al Congreso y el Congreso ejercerá su función de control, como corresponde. Igualmente la Corte, el que esté el presidente y el presidente llegara a aprobar cualquier cosa, tampoco significa que la Corte ya lo aprobó. La Corte puede decir eso es inconstitucional, como le corresponde por mandato constitucional. Entonces, sí, preferiblemente podrían no estar, pero el hecho que estén no convierte el Consejo realmente en una acumulación total del poder, porque no lo tiene. O sea, están ahí los presidentes, lo más que pueden hacer es aportar y contribuir. El Consejo, de todas maneras, no es una figura que toma decisiones de qué es lo que se debe hacer. La decisión no la puede delegar el presidente de la República, no puede delegarla. Es una decisión que le corresponde y es indelegable, absolutamente indelegable. Solo que esté impedido de ejercer su autoridad, podrá una persona ejercerla. Y esa persona ya está definida en la Constitución también. O sea, es un sustituto legal del presidente, igual que ocurre con los demás funcionarios nombrados por el Congreso. Por ejemplo, jefe de Estado Mayor Conjunto. Tiene una línea. Si falta el jefe de Estado Mayor Conjunto, ya se sabe quién lo sustituye, es legal. Entonces, estamos contenidos dentro de la ley. Si una ley mueve esas figuras precisas que están en la Constitución, lo que estamos haciendo es debilitando la institucionalidad que tiene la responsabilidad de velar por la defensa y la seguridad del Estado. Es delicado el tema. Lo que le estoy entendiendo es que para usted un cargo como el de presidir el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad le corresponde al presidente de la República, en función que es la persona que resultó más votada y que inspiró más confianza en el pueblo hondureño. Le he escuchado que esa persona debe despertar certidumbre en el elemento humano de un país. Por lo tanto, para usted, si no es el presidente, en este caso la presidenta Xiomara Castro, ella debe delegar a quien constitucionalmente la sustituye, que es un designado presidencial. Pero solo puede delegar en su ausencia, cuando no le es posible. O sea, no es que dijo, bueno, yo no quiero ver ese tema y se lo voy a delegar a otro. Tengo otras temáticas que tratar como presidenta y le delego ese cargo a mi designado. Yo puedo decir que en alguna reunión pudiera ocurrir que la persona que esté ahí, por alguna razón, no sea el presidente, pero no puede sustituirle en la toma de decisiones. La decisión la tiene que tomar el presidente, no la puede tomar otra persona. Si el presidente está ausente en forma definitiva, el Congreso define quién es el presidente y esa persona es la que tiene que tomar las decisiones. Y el Congreso define entre los designados presidenciales. Así es, el tema es de decisión. El Consejo en realidad es un ente asesor del presidente, revisa todas las dimensiones posibles de la conflictiva situación que puede hacer la defensa, de las opciones, de las oportunidades, de los riesgos que pueden haber y presentará o discutirán alguna solución a la problemática, ya sea presente o futura, para asegurarse que la existencia del Estado esté garantizada. Pero si el presidente no puede estar, en la discusión puede estar cualquier persona, pero a la hora de tomar la decisión tiene que ser el presidente, no puede ser otra persona, porque entonces estamos delegando la autoridad en principio y luego la responsabilidad, y eso no es permitido dentro del ámbito constitucional. No lo dice la Constitución, no dice si el presidente no puede estar, la decisión la puede tomar otro, eso no lo dice. O sea, si está, por ejemplo, fuera del país, alguien puede estar en el Consejo, pero al final la decisión tendrá que ser del presidente en funciones, siempre. Quiero recordarles que él fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El general Isaías Barahona fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y fue reemplazado por el general de brigada Romeo Vázquez Velázquez. Estamos hablando de una figura que fue el primero, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, figura que ya cambiamos. Recuérdese que antes había un jefe de las Fuerzas Armadas, luego se sustituye esa figura por jefe del Estado Mayor Conjunto, un ministro de Defensa y el presidente de la República, que es el comandante general. El general Isaías Barahona ha planteado el tema desde su perspectiva con toda claridad. El presidente de la República no puede delegar en ningún secretario ejecutivo adjunto el presidir el Consejo Nacional
de Defensa y de Seguridad. Al menos que haya una justificación. Al menos que haya una justificación porque va de viaje, su viaje será de 15, 20 días, por una enfermedad, pero no puede el presidente de la República, en este caso la presidenta Castro, delegar en un secretario ejecutivo el presidir el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Es la parte clara y contundente que expone esta mañana aquí en Frente a Frente el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Isaías Barahona. Aquí tenemos a uno de los dirigentes más comprometidos con el Partido Libertad y Refundación, Gilberto Ríos, que responderá a esas valoraciones que hace Isaías Barahona. Igual tiene su punto de vista el general retirado Luis Alonso Maldonado Galeas, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente, gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto eco. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Titulares que destaca tunota.com esta mañana y que los leemos aquí en Frente a Frente: cooperación, inversión y migración. Los temas de agenda de Pedro Sánchez en Honduras. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, ingresó a nuestro país por Palmerola anoche. Hoy se reunirá con autoridades y visitará algunos proyectos en nuestro país donde España ha colaborado, como colaboró con el aeropuerto de Palmerola. Indistintamente de lo que usted piense de ese aeropuerto, si hubo o no corrupción, si el Estado puso más capital que el privado, indistintamente de lo que usted piense, nosotros teníamos una deuda con el Reino de España. Pero viene el Reino de España y nos dice: ustedes tienen interés en construir una terminal aérea. Entonces hagamos algo. No nos paguen esa deuda que tienen, sino que ese dinero inviértanlo en la construcción de un aeropuerto. Pero ese dinero no era suficiente para construir la terminal. Se buscó entonces capital privado. Ya luego el Estado ha tenido, fuera de la reconversión de la deuda gracias a España, que poner más capital para tener la terminal aérea que ahora hay. Pero, no sé, yo he escuchado a diputados que dicen que al final el Estado invirtió más dinero que el privado y el privado es el que usufructa el aeropuerto. Aunque en los últimos días escuché que varios diputados de tu partido, y vinieron diciendo que será una obra bella. Es una buena estructura. Mira, y es que yo te digo algo, y lo que siempre digo, la obra como tal es bonita. Está bien. Yo creo que el país la necesitaba. La cuestión es lo que hay alrededor de esa obra. Pero no tiene que ver nada también con la reconversión de la deuda. España nos ayudó y nos dijo: no paguen esa deuda que tienen con nosotros, sino que utilícenla en el aeropuerto. Pues bien, tenemos que decirlo, porque hoy está el presidente del gobierno, funcionarios del gobierno español lo acompañan, periodistas, y son cosas que uno tiene que agradecer. De repente para España 70, 75 millones de euros no es la gran cosa si el Madrid quería pagar por Mbappé casi 200 millones de euros. Pero para nosotros, que somos un país que no nos sobra el dinero, esas cantidades nos sirven para la construcción de infraestructura, hospitales y tantas otras cosas. En este caso nos sirvió en parte para construir esa terminal aérea en la que aterrizó ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por patente de vacuna contra COVID. Otra de las noticias internacionales fuertes esta mañana: muere Gloria Paz, madre de migrante hondureño que falleció en tráiler en Texas. Julieta Castellanos, dice este otro titular, Julieta Castellanos: Mel es la voz del gobierno frente a los grupos políticos. Mel es la voz del gobierno frente a los grupos políticos. Son titulares en Tu Nota. Usted puede ingresar para leer completamente las noticias y enterarse
de otros titulares, por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Por qué despierta tanta desconfianza el dictamen de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Entre otras cosas, comienzo con lo que ha dicho el general Isaías Barahona, porque el presidente no puede delegar en un secretario ejecutivo, figura que contempla la iniciativa que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, no puede delegar en un secretario ejecutivo el presidir ese Consejo Nacional de Defensa. Eso es asunto de la persona que nos genera más certidumbre, y en este caso es la persona que fue votada por la mayoría de hondureños para convertirla en presidenta del país. Por lo tanto, y en otras palabras, Xiomara Castro no puede delegar en un secretario ejecutivo presidir ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La primera valoración del general Barahona. Sobre el tema, escucho al dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos. Bien, bueno, primero decir que la figura del secretario ejecutivo que aparece en ley, si bien es cierto, tiene una enorme cantidad de atribuciones, esa figura es de un secretario ejecutivo, es decir, alguien que ejecuta una línea de trabajo que es dictada, por supuesto, por la Presidencia de la República. Así que no hay digamos, un margen de decisión amplio en él o en ella, ¿verdad? No se sabe se dice que va a ser una mujer también. Y en este sentido me parece que hay una especie de hipersensibilidad con el tema de seguridad, básicamente por dos factores, creo. Uno, creo que el más evidente es el inmediato. Tenemos digamos, una seguridad del país que estuvo bastante comprometida más bien con el crimen organizado en los últimos 13 años, como prueba, ¿verdad?, la situación del expresidente Juan Orlando Hernández, y también como lo prueba también la extradición de un jefe de la policía, por ejemplo, ¿verdad?, que es el del caso del Tigre Bonilla, ¿no? Entonces, evidentemente, es un tema que genera susceptibilidades, ¿verdad?, por la historia vivida, pero también porque por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener una dirección de la defensa y la seguridad que no responde a los grupos tradicionales, es decir, que no está ahí representado el tradicionalismo político, sino esta fuerza emergente que es el Partido Libertad y Refundación, que no responde a intereses de la élite económica del país, que no tiene vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, que no está coludido también con las redes de saqueo del Estado de Honduras y todo ese aparato que dejó montado la última administración pública que tuvimos. Entonces, ahí hay una reacción, digamos, natural de estos grupos que se han estado beneficiando del poder y que han tenido el control también de estos aparatos de defensa y de seguridad, porque no quieren perder el control, ¿no? Entonces, yo comparto todo lo dicho por el general Isaías Barahona sobre que es un tema muy sensible, el tema de seguridad. Sin duda a nivel nacional debería discutirse y trabajarse sobre este tema de manera muy seria, pero también estamos colocados en medio de una enorme tensión política que se le está aplicando a este gobierno para que mantenga ciertos márgenes, ¿verdad? Ciertos márgenes de gobernabilidad, que no atraviese ciertas líneas rojas que pueden, como ya decía, dañar intereses, ¿verdad?, o poner en amenaza algunos intereses, y por eso, ¿verdad?, tenemos esa lupa puesta. Pero esa incertidumbre, yo siento que en el pueblo es también esperanza, ¿verdad? Hay dos perspectivas, por supuesto, de este hecho, en el sentido de que estamos abandonando la vieja administración y creando una nueva forma de gobierno que responde a otros intereses. Es la respuesta de el tigre digo yo. El grillo, ya me puso tigre. El grillo. ¿Cuál tigre? Soy un grillo rayado. Yo. Un grillo tigre. Sí. Del grillo de Gilberto Ríos a esas valoraciones que hace don Isaías Barahona. Creo que es el momento oportuno también para escuchar
el criterio que tiene Luis Alonso Maldonado Galeas sobre esta gran controversia que genera esta iniciativa de ley, el dictamen y el hecho mismo que no haya reunido los votos suficientes para dispensarle los 2 debates que pedía un diputado de Libertad y Refundación, por lo que la ley vigente del Consejo Nacional y Seguridad es la que prima. De hecho, la presidenta Castro convocó a una reunión del Consejo hace 2 días, pero resulta que la tuvo que posponer porque no se encontraban en el país ni el fiscal general ni los presidentes del Congreso Nacional, Luis Redondo, que está en Suecia, y Rolando Argueta, que está en Sudamérica. ¿Por qué levanta esto tanta reserva y alrededor de ella hay tanta controversia y desconfianza, general Maldonado? Uno de los aspectos es la falta de cultura de defensa y de seguridad de Honduras, de los hondureños, del sistema político y de todos. El otro es que ambos decretos, tanto el que está en vigencia de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como el que se propone, ambos tienen inconvenientes o contradicciones o invaden algunos espacios que son privativos de funcionarios que ya están establecidos en la Constitución para la toma de decisiones. Esa es la parte de la desconfianza. Pero también debemos de sentirnos bien nosotros los hondureños en el sentido de que ha habido una reacción política a esas 2 variables de desconfianza. Y el hecho de que lo haya iniciado uno de los partidos políticos que está en alianza con el partido en el poder, eso todavía genera una mejor expectativa de que el rumbo que pueda tomar esta discusión sea para precisamente encontrar el punto medio, el punto de equilibrio que se requiere para que el contenido de esta ley sea lo más conveniente para los propósitos para los cuales son estos órganos. Y quiero traer 3 figuras acá para despejar hacia dónde debe de moverse. En los Estados Unidos, el consejero de seguridad del presidente de los Estados Unidos es un cargo, es una persona que se nombra de la Casa Blanca y es la persona más cercana al presidente. Ese es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Se llama de Seguridad Nacional. Y un paréntesis, el concepto de seguridad nacional debemos de empezarlo a absorber y a interpretar como el concepto clásico que utilizan todos los países del mundo, porque es seguridad nacional del Estado, no es la apreciación peyorativa que en algún momento se da en nuestro lenguaje político. Seguridad nacional es seguridad del Estado, así de simple, sin ninguna interpretación sesgada. Esa es una figura y esa persona es de tanta confianza del presidente que la parte operativa del Consejo de Seguridad Nacional, en ausencia de él lo dirige para que puedan deliberar y todas las cosas, porque el Consejo de Seguridad es un consejo asesor, de consulta, de análisis, de deliberación, de coordinación para que el presidente tome la decisión. El Consejo puede tomar resoluciones en el marco de su competencia, pero la decisión para una política, para la aplicación de una estrategia, para la implementación de un plan o de una acción que tenga que ver con minimizar un riesgo de cualquier naturaleza, es del presidente, en cualquier parte del mundo, es del presidente. Esa figura transferida a la ley que está en vigencia ahora, el secretario que se designa en la ley es el director de inteligencia, en la ley en vigencia. Y a ese director de inteligencia, desafortunadamente, los diputados aprobaron en uno de los contenidos de sus atribuciones aplicar la política de defensa y seguridad. Así dice,
aplicar. Cuando yo vi eso, me sorprendí. Y aquí voy a ser coincidente con una de las valoraciones que hizo el general Barahona. Y es que la política de defensa, su diseño, es de la Secretaría de Defensa, es de las Fuerzas Armadas. Y su aplicación también no la va a aplicar un director de inteligencia. Ahí hay un exceso y hay una, digamos, deformación de cuáles deben de ser las facultades de los funcionarios en el marco en el cual se encuentran. El secretario de Defensa y todos los secretarios que conforman un Consejo Nacional de Seguridad, en este caso Defensa y Seguridad, mantienen sus atribuciones, sus facultades, sus responsabilidades. Es invariable, solo llegan ahí para aportar desde sus visiones la solución del problema que se somete a consideración para que el presidente tome la decisión. No es otro que va a asumir funciones que choquen o que creen un conflicto de mando, de autoridad, etc. Esa es la segunda acepción de este secretario. Ahora la tercera es la de la nueva ley, el secretario ejecutivo y el adjunto. No se puede sacar de la manga de la camisa un secretario adjunto al cual se le den responsabilidades de planes, de presentación de propuestas de políticas, de estrategias, etcétera, porque los secretarios ejecutivos en un consejo de defensa o de seguridad nacional es otro funcionario que ya está nombrado en una función y que hace las veces de secretario ejecutivo. Es una figura que consolida información, que establece coordinaciones interinstitucionales, que canaliza las decisiones, que convoca, que lleva la agenda del presidente, que lleva el registro, pero que tiene también capacidad de asesoría. En este sentido, algunos países como Brasil, en los mismos Estados Unidos que he mencionado ahora, España, el secretario del Consejo es un funcionario vinculado con la seguridad nacional. Es por eso de que en ese sentido, pues lo aconsejable es buscar que la línea vaya en la dirección de que no hayan afectaciones a lo que establece y manda la Constitución, la posibilidad de invadir espacios de facultades que tienen los funcionarios ya nombrados por el presidente, para que esta confianza que estamos buscando y que pueda culminar en un acuerdo político responsable, porque también es un detalle adicional nada más, cuando la toma de decisiones se fundamenta en líneas políticas que no conllevan una apreciación de Estado, sino que desde una visión partidaria se entra en este tipo de conflictividad. Y lo digo por lo siguiente, porque la seguridad nacional y este Consejo es un asunto que, aparte de desprenderse de la Constitución para que se le apruebe una ley especial, es un asunto de Estado, seguridad nacional. Y aquí la confianza no solamente debe de propiciarse desde el ámbito político, sino que nosotros lo que digamos aquí debe de crear o contribuir a esa confianza. Y la academia y la sociedad y todos los que entran en un contexto de seguridad de un Estado deben de ser partícipes, deben ser contribuyentes para crear esa confianza. Bueno, y es importante el debate, porque aquí está un influyente, simpatizante, activista, militante, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Uno de los hombres ideológicamente mejor formados del partido, Gilberto Ríos. No me cabe la menor duda. Yo entiendo que Gilberto sabe del por qué el Ejecutivo envió esa figura de secretario ejecutivo y adjunto para que asistan a la presidenta Xiomara Castro
en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, delegándole 17 responsabilidades que dice el general Barahona. Eso no es para que lo delegue la presidenta. Eso es para que la presidenta lo asuma. Por lo tanto, no cabe, y ya lo decía el general Maldonado Galeas, dice que una persona que no tiene que ver nada ni siquiera con el gobierno sea nombrado en la Secretaría Adjunta o en la Secretaría Ejecutiva y luego habrá un adjunto. Ya lo decía el ministro de la Defensa Nacional, Héctor Manuel Zelaya, hace algunos días aquí en Frente a Frente. Y por cierto, Renato, le daré una primicia, dice, será una mujer. Y entonces comienzan las elucubraciones que la mujer sería Patricia Rodas. Bueno, José Manuel Zelaya, y comienza mucha gente a persinarse. Dice, Patricia Rodas como secretaria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Es que yo te quiero contar algo. Yo hace muchos años, cuando Mel Zelaya era presidente del país, tuve una conversación con él y le preguntaba muchas cosas que habían sucedido en el gobierno. Y me dijo, mira, me costó mucho convencer a Patricia para que se involucrara en la política, me dice. Me costó mucho convencerla. Patricia me dijo, mira Mel, yo te acepto trabajar contigo en la campaña y ser parte de tu gobierno, pero si vas a hacer transformaciones radicales en el país. Todos conocemos la ideología de Patricia Rodas. Yo aprecio a Patricia e igual sé de su ideología. Patricia es de las que cree que para que esto nazca de nuevo hay que confrontar, hay que pelear, hay que enfrentarse, y que de las cenizas que queden de ese enfrentamiento tiene que surgir una nueva nación. Pues bien, me dice Mel, mira, Patricia, ya cuando ganamos las elecciones, me solicitó ser la secretaria de defensa, me dice. Como que se imaginaba Patricia Rodas por dónde iba el gobierno de Mel Zelaya, y solo se ríe Mel y me comenta, cuando me dijo, quiero ser la secretaria de defensa, hombre, Patricia, le dice, eso ya lo tengo comprometido, pero te doy el partido, vos vas a presidir el partido. Pues bien, en este debate que se ha producido, cuando José Manuel Zelaya, el ministro de la Defensa, Héctor Manuel Zelaya, es el hijo de la presidenta y secretario privado de ella. Cuando él anuncia que será una mujer, comienza una parte de la población a decir, va a ser Patricia Rodas. Bueno, ya saben ustedes, ¿verdad? Todo lo que alrededor de, todo lo que concita, las reacciones que concita Patricia Rodas en el país. Pues bien, retomemos la seriedad. No es que informar lo que estaba diciendo, porque son cosas que usted debe saber. ¿Es serio? Sobre todo porque es Patricia. Bueno, tú sabes que Patricia aquí Patricia despierta una controversia enorme en Honduras. No iría a poner paredones, ¿verdad? Aunque si lo ponemos aquí en la pregunta de frente a frente, estaría de acuerdo con que hubieran paredones en el país para aquellas personas que han robado. Estoy seguro que la gran mayoría diría que sí, ¿verdad? O sea, el pueblo suele ser más radical que sus dirigentes, de hecho. Pero no es el caso, ¿verdad? Ni tampoco va a ser ella la secretaria ejecutiva de esto. Y sí, se ha elevado mucho el tono. Y sobre todo pienso porque efectivamente se siente que se van a afectar muchos intereses. Otra primicia, sí, ya no va a ser Patricia. Sí, yo entiendo que no va a ser ella, pues, ¿verdad? Pero sí hay todo un... ¿verdad? No, yo creo que no va a ser ella tampoco. Sí. Yo he investigado y no va a ser ella. La gente fue que ella empezó a hablar de ella. Coordinadora que no sea ninguna. Eso es lo que genera desconfianza. Ojo. Mire, la ley debe ser de tal calidad que no quede lugar a la duda. Ese es el punto. O sea, cuando podemos tener esta conversación aquí, estamos justamente mostrando que eso es lo que genera desconfianza. Si la ley es tan buena y está tan bien hecha, que no hay margen de discusión al respecto, que se sabe quién va a ser y cómo va a ser, entonces no hay tema. El que se proponga o se piense que puede ser una mujer es perfecto, no hay ninguna razón para pensar que no puede ser. ¿Y quién puede hacer? Tampoco. El punto es que no está definido, el punto es que queda ahí abierto, queda la posibilidad de que ocurra cualquier cosa. Y esta ley no es para un partido, ni es para un gobierno, es una ley del Estado que ojalá tenga la fortaleza, la ley,
de subsistir las tensiones políticas, las tensiones derivadas de los problemas de defensa a lo largo de los próximos 10, 20, 30 años. O sea, si hacemos una ley solo para 3 o 4 años, estaríamos cometiendo un grave error. El país tiene que hacer leyes para que subsistan, para que realmente resuelvan, no para que creen conflicto. Si creamos una ley que induce un conflicto, cometimos un error, porque sustituir un problema con otro problema puede ser más grave. Las transformaciones son válidas en cualquier estado y Honduras es un país que debe transformarse. Y no hay duda que una transformación, cualquiera que sea, genera un margen de incertidumbre, porque es natural, porque estamos saliendo de la zona de confort, sea buena o no sea buena, estamos saliendo a un espacio que todavía no es conocido. Pero entonces, hagámoslo en conjunto, no nos asustemos unos a otros, porque si alguien viene a asustar al otro, entonces ¿cuál es la confianza de cómo me voy a salir yo del espacio donde estamos? No voy a decir protegidos, donde estamos funcionando normalmente, ¿cómo voy a salir a un espacio donde hay asuntos no definidos o asuntos en los que se pueden definir o resultar cualquier cosa? Ahí la premisa es general. Inaceptable para cualquier sistema o para cualquier transformación. La transformación es perfecta. Debemos transformarnos y convertirnos en una nación de éxito, no tengo duda. Y debemos, sin temor, como lo han dicho, abordar cualquier tema. No debemos tenerle miedo a ningún tema. Todos los temas deben ser vistos con amplitud, pero sin generar desconfianza. Y la desconfianza se genera cuando generamos zonas oscuras o cuando generamos incertidumbre dentro de los procesos que estamos realizando. Y yo lo planteaba que la premisa es la incorrecta, en el sentido de que no podemos estar de ninguna forma cómodos, ni como sociedad, ni la opinión pública, de la situación en que venimos. Pues la situación que venimos es de un ejército, de unas fuerzas armadas comprometidas con el narcotráfico, un sector importante, comprometidas con el crimen organizado, ¿verdad? Comprometidas con la defensa de un gobierno ilegítimo, ¿verdad? Con un golpe de Estado. Entonces nada puede ser peor que eso en realidad, ¿verdad? Nada. Yo sinceramente, bueno, no sé, no me da la imaginación. Y por eso es que esa premisa de que salir de un estado a otro puede causar incertidumbre. Incertidumbre me causa a mí, por ejemplo, quedarme en el estado anterior, ¿verdad? Que realmente no sabíamos por dónde iba. Y un poco con la figura que usa Renato, con el tema, porque esto es filosofía, ¿no? La filosofía dialéctica, la que profesamos los marxistas, habla de la teoría del conflicto, ¿no? Para generar algún producto, pero también la dialéctica es armonía, no solo es conflicto. Entonces también cuando se plantea lo de las cenizas, ¿verdad? No queremos pulverizar nosotros al enemigo. Nosotros nos transformamos en la misma medida que avanzamos, ¿verdad? En contradicciones con el enemigo, somos una sociedad distinta. Entonces no hay una ceniza ahí, ¿verdad? Lo que hay es un producto permanentemente en transformación en la medida que nosotros contradecimos cosas que no nos parecen, ¿no? Pero no es tampoco aquí el hecho de pulverizar al enemigo, no tenemos ese espíritu, ni de perseguirlo políticamente, pero hay ni de, o sea, absolutamente, se trata de avanzar sobre la ley, sobre la justicia, ¿verdad? Con los principios que consideramos correctos, que están plasmados en el plan de gobierno, en el plan de seguridad y de defensa de la presidenta Xiomara, y que no hay dobles intenciones, ni malas intenciones, ni el deseo de venganza tampoco, pero sí de depurar una institución que tiene una muy mala imagen, ¿verdad? Que es el Ejército de Honduras, que es las Fuerzas Armadas, tiene una muy mala imagen por todo lo que se ha involucrado, con honrosas excepciones, por supuesto, ¿verdad? Porque también hay muchas personas en la carrera militar que son personas honestas, decentes y que no están vinculados de ninguna manera al crimen organizado o a otros ilícitos. Yo solo quiero asegurarme de que no entramos en confusiones, porque cuando yo he dicho zona de confort es un término genérico, no estoy diciendo que yo estoy contento con lo que pasó. No, yo igual quiero que lo que no hemos hecho bien se haga bien, porque si no el país va a fracasar. O sea, ninguno de los buenos hondureños puede pretender que algo que no ha sido correcto persista. No, hay que transformar, pero aún saliendo de lo que no está bien, igual no es bueno crear incertidumbre hacia adelante. Hablar de enemigos es delicado. Aquí no hay enemigos. Yo no tengo enemigos en Honduras. ¿El narcotráfico general? No, enemigos de los hondureños. El narcotráfico es crimen organizado. Para mí el narcotráfico no es hondureño. El narcotráfico es una cosa externa. No son personas válidas para mí como hondureños. Son malos hondureños, sin duda.
Entonces, enemigo no, son un problema que hay que resolver. Y lo debo resolver dentro del mismo marco de la ley. O sea, no puedo tratarlo como un enemigo. Enemigo es una agresión del exterior, ahí no tengo límites. O sea, el enemigo lo clasifico y lo voy a tratar como enemigo, incluso con la posibilidad de exterminarlo. Pero los criminales dentro del país, ya tenemos una ley que nos dice qué es lo que debemos hacer con ellos. No lo puedo tratar como enemigo, lo voy a tratar como delincuente. Por supuesto que yo puedo extender el concepto y decir, claro, son enemigos de la sociedad. Sí, claro, son enemigos de la sociedad en una terminología amplia y ligera en términos de no clasificarlo más allá. Pero no hay contradicciones. O sea, el Estado es el Estado y debe subsistir, porque si desaparece el Estado, los individuos que lo formamos quedaríamos sujetos a la fuerza de cualquier extraño, quien quiera que sea. Ya sea incluso, como lo decía Gilberto, criminales locales, como ha pasado en otros países. Hay países que se derrumbaron como Estados, se convirtieron en Estados fallidos, y los que dominaron ese país por 20 o 25 años fueron las bandas de narcotraficantes, de traficantes de personas y de criminales, y todavía persisten en aquellos países. Entonces, por supuesto, eso no es válido y hay que salir de eso. Pero yo no puedo hacer pareja con nadie que me crea conflicto. O sea, si queremos salir hacia adelante, primero hagamos diálogos reales, diálogos abiertos, sin descalificar a nadie. Yo no puedo decir, es que usted viene de allá. Y tampoco puedo construir el futuro solo viendo para atrás. Yo tengo que ver para adelante. O sea, si un gobierno se estableció porque ganó las elecciones, tiene que ver para adelante. No puede seguir viendo para atrás porque se va a tropezar. Tenemos que ver hacia adelante. Los desafíos están hacia adelante, no están atrás. Ningún desafío está atrás. Atrás ocurrieron hechos que lamentamos, atrás ocurrieron hechos de los cuales debemos salir, pero no vamos a salir solo viendo para atrás. Tenemos que ir adelante. Y si lo que estoy poniendo en una ley me crea un riesgo hacia adelante, yo debo corregirlo. Y no hay problema con corregirlo. Claro, casi seguro que la ley no va a ser perfecta, pero hagamos la mejor ley posible. Bueno. Y cuando la ley se ponga en ejercicio, deberemos tener la capacidad de corregir el defecto y hacer la reforma que corresponda hasta que vayamos construyendo una ley que efectivamente fortalezca instituciones, como las Fuerzas Armadas. Gilberto dijo que no es una, o sea, que es una institución que produce mucho rechazo. No es cierto. Absolutamente me opongo a ese concepto. Cuando hemos hecho evaluaciones de imagen, por encima de Fuerzas Armadas solamente aparecen las iglesias y los medios de comunicación, con los cuales es imposible competir. Y después Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, quieras o no, con todos los problemas que pueda tener y con todos los errores que pudo cometer, como es natural en cualquier institución que está ejerciendo funciones reales, sigue teniendo un perfil positivo para la sociedad y cada vez es mejor. Las Fuerzas Armadas de hoy han superado a las Fuerzas Armadas de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Muchísimo mejores. Y van a seguir, porque ese es el propósito. Ningún Estado puede pretender que sus Fuerzas Armadas vayan en decadencia o puede ponerlas en una picota eternamente. Si alguna vez se equivocaron, obviamente hay que hacer los llamados de atención como corresponde. Pero no podemos hablar de que Fuerzas Armadas es una institución desprestigiada, porque no es cierto. Cuando hay problemas aquí en Honduras, todo el mundo lo que hace es volver a ver a las Fuerzas Armadas. Entonces, si las Fuerzas Armadas van a ser siempre o muchas veces ese factor que ayuda a determinar el curso de la nación, no que lo define, porque lo definen al final las fuerzas políticas, pero las Fuerzas Armadas van a contribuir, entonces hagámoslas que sean buenas y cuidémoslas. No las sometamos y no las pongamos en el riesgo de que aparezca en cualquier momento individuos, personas con cualquier tendencia, con cualquiera. Cualquier tendencia puede ser mala, ahí no debe haber ninguna tendencia, debe ser una visión enfocada en el beneficio del Estado de Honduras. No debe existir el riesgo, la posibilidad de que en los esquemas de la defensa puedan infiltrarse ideologías. La única ideología válida para el Estado es la defensa del Estado, es la protección del Estado. No me interesa a mí qué formación tenga cualquier persona. Si su enfoque es hacia la defensa del Estado y de los bienes de las personas y de la vida de las personas, es perfecto. Yo hago pareja con cualquier persona. Pero cuando me trastocan esos conceptos o cuando se trastoca, asusta al pueblo. Creemos que personas que viven allá en el fondo del país, en cualquier municipio, no entienden. Ellos viven en defensa, día y noche, comprenden con precisión. Cuando les confundimos de forma dialéctica, porque decimos un término o decimos otro,
la persona inmediatamente entra en desconfianza si no entendió lo que yo le estoy diciendo. Debo hablar claro, blanco y negro. No debo dejar nada a la interpretación que sea gris, porque entonces esa persona no va a tener confianza. O sea, producimos desconfianza en lugar de confianza. Y no se vale en un país como Honduras, que ha tenido grandes desafíos y que sigue teniéndolos y que va a tener, pero igualmente que tiene grandes oportunidades, que perdamos las oportunidades por enfocarnos en los temas que nos van a llevar a conflictos. Podemos resolver conflictos, fortalezcamos instituciones. Mire, cuando las instituciones se fortalecen, la opinión de los individuos sigue siendo válida, pero no es la que domina el factor institucional. Así que cuidemos instituciones, construyamos instituciones fuertes. La Presidencia de la República es una institución del Estado. No podemos debilitarla, no debemos confundirla con nada. El presidente de la República es único en el Estado. Nada debe aparecer a su alrededor que genere la incertidumbre de quién es el que está mandando. Cuando eso ocurre, tenemos un problema de seguridad, porque cualquier interlocutor no sabe con quién está hablando. Entonces, es delicado. Nada, en ninguna circunstancia debe aparecer nada alrededor de los presidentes que contamine esa pureza que debe tener, porque entonces esa incertidumbre crece y esa incertidumbre hace daño, paraliza al país y lo lleva a conflicto. Así que el trabajo nuestro, el trabajo de cualquiera que esté gobernando, es generar confianza a través de diálogos correctos, a través de claridad en sus propuestas y a través de no descalificar a nadie, porque la opinión de uno y de otro es válida. Todas las opiniones tienen que ser válidas. Cuando queremos descalificar a alguien por A o B motivo, estamos cometiendo un error, porque no lo eliminamos del escenario. Simplemente estamos invalidando lo que dice porque no nos conviene escuchar. Y eso es delicado. En una democracia nadie debe estar limitado a expresar su opinión y a decirla abiertamente, sin temor a que le vayan a rodear después con 20 o 30 motos o que le vaya a pasar cualquier otra cosa. No, debemos ser libres los hondureños de poder hablar y decir. Si a alguien no le gusta, que lo debata. Perfectamente se puede debatir aquí o en cualquier otra parte, pero no podemos descalificar. Descalificar es dañino. Todos los hondureños, todos, los 9 punto y tantos millones que somos, tenemos todo el derecho a intervenir y a referirnos a los temas que son de Estado, que van a implicar la seguridad de las personas, que van a implicar la convivencia y que van a implicar el desarrollo del país. Nos pertenece, no lo podemos conceder a un grupo solamente. Tenemos un esquema político, tenemos una forma de gobernarnos, tenemos democracia, pero una democracia en la que empezamos a querer limitar a unos y a otros no es democracia. En la que creamos una ley que deja suspicacia tampoco es democracia. Las democracias son claras, no admiten interpretaciones irregulares sobre los hechos y sobre cómo debemos conducir los asuntos del Estado y los asuntos de la vida de las personas. Seamos claros, perfectamente claros, ¿ya? Isaías Barahona, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, tengo dos llamadas importantes. Primero, la de la diputada Maribel Espinosa, porque Maribel forma parte de la bancada del Partido Salvador de Honduras, que tiene alianza con el Partido Libertad y Refundación. Y justamente el Partido Salvador de Honduras se opuso a que se le dispensaran dos debates a este dictamen de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y eso contribuyó a que no se aprobara justamente esta ley. Pero han estado dialogando el Partido Salvador de Honduras y Libertad y Refundación para modificar esa ley. Porque justamente el Partido Salvador de Honduras tenía muchas preocupaciones sobre esta figura de secretario ejecutivo y adjunto. No sé si las tiene, no sé si Libre aceptó borrar esa figura del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Por eso será interesante escuchar después de la pausa comercial a la diputada Maribel Espinosa, que está en comunicación con Frente a Frente, y el abogado Marlon Duarte, para luego seguir el debate aquí en el set de Frente a Frente con Luis Alonso Maldonado Galeas, Gilberto Ríos e Isaías Barahona. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Premiamos tu hábito de ahorrar con la promoción Ahorrando por mis sueños con Bacredomatic.
Ya inmediatamente voy con la diputada Maribel Espinosa y luego el abogado Marlon Duarte, pero antes quiero comunicar que necesitamos donantes de sangre. Cuando digo necesitamos es porque hay una colega periodista, una querida colega periodista, ambientalista, que ya ustedes la conocen, Lolita Valenzuela, necesita urgentemente de esta sangre. Voy a leer textualmente el mensaje de su hija. Necesitamos donantes de sangre para Dolores Valenzuela, para Lolita Valenzuela. Urgentemente, presentarse al hospital Dime. Les estaremos eternamente agradecidos por su bondad y ayuda. Y la sangre es O positivo. La sangre que necesita con urgencia Lolita Valenzuela es O positivo. Una mujer que ha luchado en la defensa del ambiente de nuestro país requiere en este momento de la solidaridad de nosotros. Yo se los digo, si mi sangre fuera O positivo, inmediatamente después de esto me voy a donar la sangre, pero no es O positivo. Así que yo espero que particularmente o instituciones que tengan bancos de sangre nos ayuden con estas 10 pintas que requerimos para Lola Valenzuela en el hospital Dime. Lorena, su hija, la tengo en vía teléfono, en frente a frente. Dolores, 10 pintas son las que requerimos. Lorena, 10 pintas son las que requerimos. Buenos días, Renato. Gracias por tu solidaridad y a todos los compañeros de producción. Sí, son 12, en realidad, 12 pintas de sangre las que estamos requiriendo aquí en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dime de Tegucigalpa. Mi mamá fue intervenida en horas de la madrugada. Desafortunadamente ha tenido 2 eventos cerebrovasculares en los últimos 6 días. Y el de anoche ha sido el más significativo y eso orilló a los médicos a intervenirla en horas de la madrugada. Y pues confiando primero en la infinita misericordia de Dios y luego en el trabajo que están haciendo los médicos para poder salvar la vida de mi mamá. Ahora pues estoy pidiendo en nombre de mis hermanos y mi familia el apoyo. Yo sé que a mi mamá hay mucha gente que le tiene mucho cariño y necesitamos 12 donadores de sangre, preferiblemente varones, Renato, con tipo de sangre O positivo o cualquier tipo de sangre que pues estén a bien donar, es bienvenida. Bien, Dolores, estoy seguro que este llamado tendrá su efecto ya en los próximos minutos. Estaremos pendientes y nuestra solidaridad contigo, tus hermanos y con Lola Valenzuela, colega periodista. Gracias, Lorena Calix. Gracias, Renato. Bien. Gracias. Bien, nosotros continuamos con el debate de frente a frente alrededor de esta ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que se ha aprobado en 2 debates, pero que falta el definitivo, el tercero, el de la votación, el que dirá si se votará por el dictamen o este sufrirá algunas modificaciones que entiendo está concertando el Partido Salvador de Honduras, que dirige el Congreso en alianza, bueno, lo dirige Libre, y en alianza está el Partido Salvador de Honduras, que tiene 10 diputados, incluyendo el presidente del Congreso Nacional de Honduras, que es del Partido Salvador de Honduras, a donde pertenece en esta ocasión la diputada Maribel Espinosa. Abogada, buenos días, le escuchamos aquí en Frente a Frente. Muy buenos días, don Renato, a usted, a sus distinguidos invitados, un respetuoso saludo. El Partido Salvador de Honduras, y creo que el pueblo hondureño está con todo el derecho de saber las razones por las cuales no fue aprobado en único debate esta ley. Y es que no podemos seguir aprobando leyes sin la debida reflexión. En un tema tan serio, es irresponsable
no revisarlo detenidamente. El tema de seguridad nacional, de defensa y seguridad nacional, no es un tema al cual se le puede poner tintes políticos. Lamentamos que esa ley y ese dictamen nos fue proporcionado a pocas horas. La bancada del Partido de Salvador de Honduras está siendo objeto en este momento de ataques masivos en las redes por adoptar una posición correcta. Y eso lo lamentamos. Lo que quiere el Partido de Salvador de Honduras es que se examine adecuadamente esa ley. Y por eso se hicieron reuniones ayer con todas las bancadas. Y especialmente con el Partido Liberal, y se llegaron a acuerdos. Nos recibió la señora presidente de la comisión, la compañera diputada Cuellar. Tuvimos un diálogo amplio, franco sobre esta ley, este proyecto de ley. Y en eso acordamos, ¿verdad?, que vamos a seguir conversando. Dejar constancia, don Renato, que nuestra posición como bancada del Partido de Salvador de Honduras es que vamos a acompañar todo proyecto de ley que sea en favor de los intereses de Honduras. Nosotros no somos politiqueros. Somos 9, la bancada y el señor presidente del Congreso. Sin embargo, ahí debatimos y razonamos. Ahí examinamos la ley con seriedad. Y quiero anunciarles que la bancada me designó para trabajar la parte constitucional de esta ley. Porque nosotros no podemos distorsionar lo que el constituyente dejó establecido para defensa y seguridad. Nosotros no podemos ignorar que con motivo de esta ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad vamos a ir a contravenir lo dispuesto en el artículo 284, que ya dice la Constitución de la República que por razones de defensa y seguridad nacional, el territorio de la República de Honduras se divide en regiones militares. Es que ese es el tema. Yo creo que aquí hay un poco de desconocimiento en algunas cosas eminentemente técnicas. He escuchado con detenimiento la participación de sus 3 panelistas. La valoro muchísimo. Pero yo quiero dejar constancia que nosotros no vamos a permitir, o por lo menos nuestros votos no se van a prestar para cometer la barbaridad que se hizo en la anterior. No lo vamos a permitir. Y tampoco el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene la potestad para establecer tipos penales. Él tampoco tiene esa discrecionalidad, porque ya en este país ya se sabe las responsabilidades de cada poder del Estado y tampoco pueden delegarse facultades de la señora presidenta. Están establecidas en la propia Constitución. En ese sentido, quiero reconocer que la Comisión Especial ayer, presidida por la diputada Cuellar, fue muy amplia,
y esperamos seguir conversando sobre el tema y esperamos que cuando estemos listos vamos a aprobar responsablemente esa ley. Bien. Finalmente decirle, don Renato, que con estos debates que se convierten en debates ideológicos, no le estamos haciendo el favor a Honduras. Lo que estamos haciendo es perjudicando a Honduras. Y lo que se hizo fue en el Congreso algo que no debió pasar. Y una reflexión: la bancada del Partido Salvador de Honduras sí es aliado del Partido Libre, pero ellos tienen que respetarnos. Tienen que respetarnos porque nosotros no fuimos debidamente informados de esta ley. Y al no ser debidamente informados con el tiempo suficiente, no podemos pronunciarnos sobre eso. Así que si usted me conoce, don Renato, yo no voy a sacrificar ni mi prestigio profesional, ni mi honorabilidad por asuntos de politiquería. Muchas gracias. La diputada Maribel Espinosa, el abogado Marlon Duarte también interviene brevemente aquí en Frente a Frente. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Renato. Y bueno, esto es un programa muy interesante. Déjeme decirme que me levanté y lo primero que puse fue quiénes eran los panelistas que tenía hoy usted invitados. Me parecen muy acertadas las vertidas, las declaraciones de la persona que me antecedió. Y lógicamente también del general, que establece que las instituciones siempre siguen ahí y que lo que existen son malas personas en algunos casos que deben ser juzgadas por esos actos que cometen. No debemos desconocer, Renato, que el ejército es un pilar fundamental de este país en todas las fronteras. Creo que la gente a veces preferimos que estén militares en todas las fronteras de Honduras que otras instituciones por los antecedentes que se han dado. El otro punto muy importante, Renato, que me parece que nosotros nos estamos ahogando no en un vaso de agua, nos estamos ahogando en una chapa llena de agua. Estamos enfrascados en una discusión que me parece que no tiene ningún sentido en la ley del Consejo de Seguridad, en la ley del Consejo anterior de Seguridad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál fue el origen legal o cuál fue la intención de la creación del Consejo de Seguridad. Y lógicamente todos los que miramos estos programas, que llevamos estos casos o litigamos día a día, sabemos que la intención de haber creado el Consejo de Seguridad es de monopolizar, crear una línea vertical de poder y que no exista la subordinación de poderes y que sea el Ejecutivo que vaya el poder hacia abajo. Es decir, que el hecho de que el presidente del Poder Legislativo se encuentre en esas reuniones, del Poder Judicial se encuentre en esas reuniones, no era para discutir de que vamos a bajar las tasas de homicidios, no vamos a discutir que vamos a bajar las tasas de asesinatos, de violencia en contra de las mujeres, porque para eso están todas esas instituciones. Es decir, esas reuniones eran básicamente para mantener el poder vertical y que ninguna de esas personas, como lo dicen vulgarmente, en el voz populi, se le dieran vuelta al presidente. Para eso fue creado. Pero venir a decir ahora que el hecho que ya el nueva ley ya no quiere que esté el presidente del Congreso, que ya no esté el presidente de la Corte, para mí como hondureño y para mí como profesional del derecho, que llevamos nuestras clases de derecho en cuanto a la conformación del poder del Estado, con 3 poderes del Estado que se complementan entre sí, pero sin subordinación, eso me parece excelente, me parece práctico. Y la otra situación es, Renato, que en este momento, y se lo digo así, en este momento la presidenta de la República de Honduras no necesita tener una ley para decirle a las 11, 12 del día o a las 10 de la mañana, decirle al ministro de Seguridad, al ministro de Defensa, al jefe de la policía, al jefe del Estado Mayor Conjunto, al Procurador General de la República, vengan a la presidencial que vamos a tener una reunión de trabajo.
Ella no necesita ninguna ley, tampoco no necesita ninguna ley del Consejo de Seguridad para remover a cada uno de estos funcionarios, porque es una atribución que se lo da la Constitución de la República. Entonces, nos estamos llenando de situaciones que lo que crean es burocracia. Por ejemplo, yo también no estoy de acuerdo en el hecho de que se llame que lo presida la presidenta del país, porque puede cambiar y ser presidente. Me parece que hay que cambiarle y decir que la presida el titular del Ejecutivo que se encuentra en funciones. Y para terminar, Renato, el otro punto muy importante que decía la abogada Maribel Espinosa, independientemente que hayan situaciones ahí que conlleven acciones estrictamente penales, esta ley del Consejo, la que se pretende aprobar, no puede señalar y calificar actuaciones delictivas, porque eso ya le corresponde al Código Penal a través de una legislación que le corresponde únicamente legislar a través del Congreso Nacional. Por lo que le digo, nos estamos ahogando en un vaso de agua, y el último punto era que si a esa reunión, por ejemplo, el Procurador General de la República está invitado y obligado a ir, aun y cuando es nombrado por el Congreso Nacional de la República, acuérdese que el Procurador General de la República es el abogado del Estado. En este caso, el titular del Ejecutivo lo representa la presidenta, y si el abogado del Estado no le parece como está defendiendo al Estado, pues lógicamente él puede sugerirle al Congreso que le quiten ese abogado porque está actuando mal a favor de los intereses del Estado. Y el otro punto es en cuanto a la MASI. Si bien es cierto, el ejercicio de la acción penal pública la tiene el Ministerio Público, no es totalitaria, Renato. Hay que leer el artículo 25 del Código Procesal Penal que dice: en asuntos de su competencia, la Procuraduría General de la República podrá ejercer la acción penal pública. ¿En cuántos delitos se persona la Procuraduría General de la República? En todos aquellos delitos que el ofendido es el Estado, ahí tiene que existir un procurador. Por lo tanto, el hecho de que venga la mágica aquí, lo que necesitamos es investigación concreta, que nos enseñen a investigar, porque señalar, como le decía una panelista de un programa, es fácil: fulano, sultano, esta institución. La cuestión aquí, Renato, es investigar y decir, vengamos con un compromiso de investigar, no importa quién firme el requerimiento fiscal, con tal que sea un hondureño procurador o fiscal, no importa quién lo firme, pero que vaya una investigación concreta, una investigación definida, que le genere certeza a un tribunal, que esa persona que están acusando sea la persona que cometió el delito. Pero venir a decir que la MASI no puede estar en Honduras porque no puede firmar un requerimiento fiscal, o un procurador, como lo manda y lo ordena el artículo 25, que sin necesidad del Ministerio Público, la Procuraduría General puede instar una acusación penal cuando sean ofendidos ellos, y en todos los delitos de corrupción el ofendido del Estado. Entonces, me parece que lo que deberíamos de sentarnos es decirle a la MASI: bueno, señores, si usted tiene un hecho concreto de corrupción bien investigado, y este fiscal o este procurador no quiere presentar la acusación, pues lógicamente usted tiene el derecho de hacerla pública. Muy bien. Para que obliguen a esta persona a que presente las acusaciones. Muchas gracias, abogado Duarte, que en esta última parte de su intervención se refería a la CICIG. Bueno, no tiene nombre oficial, Uno le dice CICIG porque por lo de Guatemala con CICIG, Comisión Internacional contra la Corrupción, allá en Guatemala. Aquí los hondureños siempre han idealizado esa CICIG de Guatemala y le acabamos diciendo Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, CICIG, pero oficialmente no tiene nombre. Esto solo se sabrá si hay un acuerdo, si firman ese memorando de entendimiento el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Termino con la diputada Erika Urtecho. Erika, buenos días. Buenos días, Renato, y a todos los panelistas que se encuentran en el foro. Quiero hablar en nombre de la bancada del Partido Liberal de Honduras, Renato. Hemos sido responsables, hemos estado trabajando fuertemente, como lo anunció el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Nos hemos reunido con varias bancadas tratando de debatir, de discutir esta ley. Hemos propuesto una cláusula de garantía que ayer que lo hablábamos con diputados del PSH, lo hemos hablado también ya con la bancada del Libre, le hemos dicho que es importante que esta ley tenga una cláusula de garantía, Renato. Una cláusula de garantía que detalle y que evite también que se pueda utilizar esta ley para poder hacer espionaje, por ejemplo, para poder hacer también investigaciones que no se usen para vigilar y controlar a la población,
para la confidencialidad de los datos de la población también, Renato, que ha sido un tema que durante los últimos años hemos visto cómo se venden esas bases de datos y no son confidenciales, para que no se revele o se divulgue cualquier tipo de información adquirida en el ejercicio de las funciones también. Y es importante que se evite también la intercepción y la intervención de comunicaciones telefónicas. Nosotros como bancada del Partido Liberal estamos conscientes, Renato, que el artículo 287 de la Constitución dice que se crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. También estamos conscientes que esta ley debe derogarse. La denominada ley de Jo, como le han puesto, debe derogarse. Pero consideramos que era importante el debate, que era importante el consenso y que requería de mayor tiempo para que realmente pudiéramos hacer una propuesta que sea consensuada y que tenga los mejores intereses para la población de Honduras, Renato. Bien, muchas gracias a la diputada Erika Ortecho. Y en efecto, ayer el Partido Liberal emitió un comunicado en el que destaca que presentará un nuevo proyecto de ley y que incluirá una cláusula de garantía que tendrá como objetivo asegurar que los servicios de investigación no se usen para vigilar y controlar la población, hacer espionaje político e impedir la manifestación del pensamiento ciudadano, infiltración en organizaciones obreras, organizaciones de expresión del pensamiento y otras situaciones similares. La cláusula de cooperación para que todas las agencias de investigación cooperen en la protección de los intereses de la ciudadanía mediante el ejercicio de la acción penal pública que realice el Ministerio Público, lo cual será un asunto vital para reducir la impunidad en Honduras. La cláusula de control y transparencia que permitirá que el Congreso esté informado de las acciones generales y logros de los procesos de investigaciones. Bueno, es que ¿qué percepción se ha generado? Que este Consejo de Defensa y Seguridad, en función del dictamen, que se va a discutir en tercer debate, pienso yo, en los próximos días, se forma, se construye de manera partidaria y para objetivos partidarios. Mira, esa es la percepción. Cuando escucho a toda la gente hablar de los que han intervenido, esa es la percepción que queda. De hecho, se tornó en un debate bastante ideológico, que es lo que se quiso evitar, ¿va? Supuestamente, porque se hablaron de una gran cantidad de tecnicismos legales y el problema particular del presidente ejecutivo, pero lo que vimos en realidad fue el alineamiento de las facciones que vienen de la derecha, ¿verdad? Es decir, el Partido Liberal es de derecha, neoliberal, ¿verdad? El Partido Nacional, un partido de ultraderecha, ¿verdad? Vinculado a todo lo que ya sabemos. El Partido Salvador de Honduras es un partido de centro derecha, ¿verdad? O sea, todos creen en el sistema de libre mercado, defienden el sistema neoliberal en su mayoría. Y bueno, ellos se alinearon, ¿verdad? Porque sienten un miedo, ¿verdad?, de que la iniciativa la lleve Libertad y Refundación. Es inevitable, tenemos el control del Ejecutivo, tenemos la mayoría en el Congreso Nacional, tenemos una súper opinión pública favorable al gobierno de Xiomara, y yo voy a discrepar, por supuesto, con la abogada Maribel Espinosa, con quien tenemos una relación muy respetuosa, porque me parece que, bueno, ella dice que expresa una desconfianza muy fuerte sobre esta ley, pero es una ley que mandó el Ejecutivo, o sea, expresa desconfianza hacia Xiomara, cuando justamente todas las fuerzas políticas estamos colocados detrás de la figura presidencial, ¿verdad? Todas las fuerzas políticas que éramos de oposición y que esperamos, ¿verdad?, mantenernos unidos. Yo quiero hacer la salvedad, ¿verdad?, que esto ha sido un impasse, pero evidentemente respondiendo a un impulso conservador, a un impulso ideológico, ¿verdad?, en toda esta campaña de qué significa libre y de que si vamos al socialismo o no del siglo XXI. Entonces cierran filas y ¿cómo aparecen en la opinión pública? Votando en consonancia con el Partido Nacional. Evidentemente eso no les va a granjear popularidad, incluso atacando al presidente del Congreso Nacional, que es de su propio partido, marcando una diferencia y una división, cuando, bueno, yo creo que el ingeniero Luis Redondo ha tenido una actuación impecable en ese Congreso Nacional, ¿verdad? Y vemos cuáles son además los factores de la ultraderecha que lo atacan permanentemente, que quieren delegitimar la presidencia del Congreso Nacional, que quieren acuñar ese argumento luego para la elección, para que la elección de la Corte también sea ilegal, y en general todo el guión de la desestabilización del gobierno de Xiomara Castro. Entonces,
Por eso es peligroso, más bien, abogada Maribel Espinosa, continuar en esa línea de trabajo, porque lo que parece pues es que hay una fuerza de oposición, ¿verdad?, que se está generando dentro de la alianza contra el gobierno de Xiomara, y eso no nos va a permitir avanzar sobre el plan de la refundación. ¿Cuál sería el problema con que alguien sea de derecha o de ultraderecha? No vivimos en democracia. O sea, yo creo que el pensamiento de las personas es libre y debemos respetarlo. Si alguien es de derecha o ultraderecha, está bien. Tenemos los mecanismos para que la democracia funcione. No es cierto que en el Congreso la mayoría es de izquierda, no es cierto. La mayoría es de derecha. Y está ahí, es real, vean los números. O sea, es una discusión que yo creo que no tendría razón de ser sobre el tema de la ley de defensa, porque la ley de defensa es para todo el mundo y debe asegurarnos que efectivamente concurrimos a eso. Los comentarios que escuchamos de las tres personas, de la abogada Maribel Espinosa, del abogado Marlon Duarte y de Erika Urtecho, creo que son un aporte enorme a esta discusión, no para nosotros, para el Estado, para las personas, porque efectivamente el problema ha sido politizar. ¿Cómo se politiza? Desde que aparece un proyecto a matacaballo, tratando de pasarlo de la noche a la mañana, como para que no se note. Perdón, el Estado se respeta, a la nación se respeta y se respeta totalmente, no en pedacitos. O sea, la debemos respetar, la debo respetar yo, usted. Usted aquí no puede decir algo que no sea correcto o decir algo falso. Puede equivocarse, es natural, cualquiera se equivoca. Pero respetemos a todo mundo en el Estado de Honduras. Cualquier persona, aunque tenga una opinión totalmente opuesta a la mía, merece mi total respeto. Yo no puedo dejar de respetarle sus derechos y su libertad de expresarlo. Que lo diga. Yo debo, si lo voy a combatir, lo voy a combatir con argumentos reales, verdaderos, y debo convencerlo. No se lo puedo imponer. El único que impone al final de cuentas es el Estado cuando se toman decisiones de Estado y que se toman dentro del marco de la ley. Pero cuando queremos jugar con esos conceptos, lo que generamos es conflicto, no generamos soluciones. El tema ideológico existe y no lo puedo negar. Está ahí y es real, pero no tiene por qué convertirse en un tema de confrontación. Desde el punto de vista del pensamiento, de acuerdo, pero no traigamos a una confrontación real de personas, de voluntades, porque entonces creamos una guerra. La confrontación de voluntades es otra cosa, pero la confrontación de ideas es válida y al final debemos llegar a conclusiones y las conclusiones se deben concretar como leyes del Estado a través de los mecanismos que ya la Constitución manda, no a través de las sorpresas, porque entonces estamos en lo mismo. Si criticamos el pasado, hombre, hagamos algo bueno en el futuro, en el presente, porque estamos criticando el pasado pero queremos repetir todo lo que se hizo. Entonces, ¿cuál es de verdad el señalamiento hacia el futuro, hacia un futuro mejor? Me parece que es equivocada la estrategia. Me parece que la estrategia debe ser, seamos claros, seamos responsables. Si vamos a hablar de soberanía, por ejemplo, ¿por qué no hemos aprobado en el Congreso el Tratado Bicentenario? ¿Cuánto nos interesa entonces? Debimos aprobarlo, como lo hizo Nicaragua, al día siguiente, porque era una razón de Estado. No es un tema del gobierno ni de Juan Orlando Hernández. Por supuesto que Juan Orlando Hernández lo trabajó. 3, 4 años de trabajo con Nicaragua. Y todavía Honduras sigue creyendo, bueno, no Honduras, algunas personas en Honduras no están claros que hay que aprobarlo. Y estamos concediéndole a otros la posibilidad de cuestionarlo. No se vale. El Estado de Honduras debe pelear por sus derechos aquí y en todas partes del mundo. Y tenemos la razón. No estamos equivocados. Cuando se aprobó el tratado, debió aprobarse. No se atendió, o en la primera propuesta de consejo, no aparece el jefe de Estado Mayor. ¿Cómo es posible que hablemos de eso? El jefe de Estado Mayor conjunto es el experto y es el responsable de ejecutar todas las funciones de defensa del Estado. ¿Quién más conoce las capacidades y las condiciones actuales de la institución militar? ¿Quién? Nadie más, ni el secretario de Defensa. El secretario de Defensa depende de la información que le presente el jefe de Estado Mayor conjunto. ¿Cómo se excluye? Esa exclusión me indica a mí, hombre, no quieren tener a las Fuerzas Armadas dentro.
Pero mire que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto no protesta. No, porque no puede, porque la ley no le permite deliberar. Él va pero viene a defender el proyecto. Usted fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo no voy a hablar del jefe del Estado Mayor Conjunto de lo que vino a decir aquí. Él vino a defender el proyecto que está en el Congreso. Eso que lo explique él. Pero yo sí puedo decir, el jefe del Estado Mayor Conjunto debe estar dentro del Consejo. Es absurdo pensar que no esté. Es como que me hable a mí de, vamos a discutir los temas de medicina y usted no tenga un médico al menos ahí adentro, pues. Entonces, ¿qué va a hablar? ¿Quién le va a decir al presidente, quien quiera que sea, cómo están las Fuerzas Armadas? ¿Quién? El ministro de Defensa, que se supone es una autoridad superior al jefe del Estado Mayor Conjunto, dentro de la concepción que tiene este proyecto que está en discusión. Es cierto, pero ningún ministro de Defensa, ninguno de los que hemos tenido, de los que posiblemente vamos a tener, conoce la dinámica y conoce el movimiento de una fuerza militar. Si se va a tomar una decisión, por ejemplo, de empleo de aviones, alguien tiene que saber con precisión cómo es el asunto, porque si no, el presidente puede tomar una decisión equivocada. Si se va a hablar de ocupación de espacios físicos, territoriales, el ministro puede ser que lo conozca, puede ser que lo haya estudiado, pero no sabe cómo lo va a hacer. O sea, no es un profesional de la defensa, es un político gestionando los asuntos de defensa. Y es correcto, está bien, es perfecto que esté ahí. Puede ser cualquier persona, un militar retirado, un político, cualquiera que sea. El que designe el presidente tiene la atribución para designarlo. Él sabrá por qué lo designa. Si se equivoca, será su responsabilidad. Si acierta, será su acierto. Pero ese ministro, quien quiera que sea, no conoce, porque probablemente no vivió 30 años dentro de una institución, no sabe cómo se juegan las cosas. Y no estoy diciendo que sean secretos, no son secretos, pero hay que vivirlo. Usted no sabe cómo se maneja un tanque hasta que no se metió al tanque, o cómo se dispara un fusil hasta que no disparó un fusil. Pero no solo disparar el fusil, disparar un fusil sabiendo que enfrente hay otro que le está disparando a usted. O sea, el mundo es distinto si lo vemos dentro de un contexto militar. Entonces, si vamos a hablar de defensa, debemos tener ahí a los expertos, a los que nos vayan a decir, no, espéreme, eso se puede o eso no se puede. Igual con inteligencia. Inteligencia debe tener todas las capacidades para hacer espionaje, para hacer todo, porque es la forma de hacer inteligencia en el mundo, no la inventamos nosotros. Es lo que hace el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay amenazas en cualquier parte. Lo que no debe hacer es usar sus capacidades en contra de los ciudadanos hondureños, a menos que un juez o alguna autoridad competente decida que va a usar alguna de esas capacidades entre hondureños porque existe una certeza de que se está cometiendo un acto que pone en riesgo la seguridad del Estado. No un delito necesariamente, cualquier otro delito. Si es un delito común, no tiene por qué aparecer los servicios de inteligencia, no les corresponde. Pueden apoyar si alguien se los pide, porque en la misma Constitución ya hay disposiciones de que todas las instituciones deben apoyar el trabajo de unas y otras. Entonces, entendamos que el Consejo de Seguridad, de Defensa y Seguridad, no es para empoderar a nadie, ni a nada, ni a un partido, ni a nada. No, es para proteger los intereses del Estado. No se puede ni debe contaminar con ningún concepto, con ideología, con autoridades que aparezcan en cualquier momento, con dependencias de los individuos que lo conforman, con otros intereses. Nada de eso debe ser parte del Consejo. El Consejo debe ser limpio para que dé confianza, pero además de eso, para que funcione efectivamente. Si no es así, no va a funcionar. Lo que usted va a tener ahí son discusiones que van a generar al final confrontaciones que no le sirven al país. Isaías Barahona, Luis Alonso Maldonado Galeas y Gilberto Ríos continúan debatiendo después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La Sisi trabajaría con la UFERCO para acusar sin permiso del fiscal, dicen funcionarios. Bueno, hay toda una serie de comentarios sobre cómo tratar de viabilizar la presencia de la Sisi si es que la ONU mantiene la idea que debe compartir este mecanismo anticorrupción, el monopolio de la acción pública penal con el Ministerio Público.
porque según las investigaciones hechas, es una condición sin la cual no viene la Sisi a Honduras, si no le permiten compartir la acción pública penal que actualmente es monopolio del Ministerio Público. Por eso es que han surgido varias opciones. Y usted puede entrar a tunota.com para enterarse de ellas. Lluvias con actividad eléctrica pronostican para varias regiones este fin de semana. Con tristes mensajes de condolencia despiden a madre de migrante hondureña. Ya les hablaba del titular que es de impacto en todo el mundo en este momento. Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por patente de vacuna contra la COVID-19. Son titulares en Tu Nota. Usted, si quiere saber el contenido, la noticia completa, entre a Tu Nota por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Óptica Matamoros, ahora en City Mall San Pedro Sula. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Bueno, pues cuando menos acordamos, estamos ya a 15 minutos para terminar. Y en estos 15 minutos hay como 7 de bloques comerciales. Así que tenemos poco tiempo, comentarios finales. General Luis Alonso Maldonado Galeas, todo parece indicar que el Partido Libertad y Refundación tiene que consensuar con las otras fuerzas políticas esta ley si quiere que la misma pase con los votos que se requieren en el Congreso Nacional. Algunas consideraciones. Lo primero, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no es una estructura para la administración del Estado. Es una especie de órgano auxiliar para que en materia de seguridad nacional se tomen las mejores decisiones por el presidente de la República. La parte ideológica, a mi juicio, debe de ser complementaria y cooperante a la toma de decisiones. Se puede tener una visión desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, pero el interés nacional no tiene visiones. Y por lo tanto, el enfoque y la convergencia de las ideas debe de ir en esa dirección. La parte constitucional es determinante también para estos procesos de elaboración de esta ley y también los alcances de la misma. Si bien se están haciendo aportaciones desde las deliberaciones, ahora la oposición política, Partido Liberal, y está trabajando conjuntamente con el Partido Salvador de Honduras, están encontrando aspectos que tienen que ver con garantías constitucionales, con coordinación, con transparencia, con algunas correcciones de tipo administrativo, y nos han llamado algunos oficiales para que también demos nuestros argumentos respecto a ello. Y lo hacemos con mucho gusto desde nuestra visión de profesionales, pero sin tener ese alineamiento, digamos, radical de una visión ideológica. Desde luego, democracia, constitución, república, Estado de Derecho son referentes para alinear el pensamiento. Y en el caso personal, si mi pensamiento es liberal, debo de ser alineado con esa visión de liberalismo, pero el alineamiento va sobre el interés nacional. Si mi pensamiento liberal puede ser aportante, bienvenido. Y si el pensamiento procedente de una línea ideológica socialista, perfecto, es aportante a ese interés nacional en el diseño de esta ley, también bienvenido, de igual a derecha. Entonces, aquí estamos frente a una situación, frente a un desafío de alcance nacional y por lo tanto las visiones deben de ir en ese sentido. Y el último punto, esta ley que presentó el Partido Libertad y Refundación a través de que presentó la Presidenta de la República, tiene un título inadecuado. Dice Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Así dice el título de esa ley. Esta ley debería de llamarse Ley Especial para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
y pudiera haber aquí un debate de otras 2 horas de los alcances que tiene la defensa y la seguridad nacional. Los títulos, como los objetivos, cuando son impropios, cuando son indebidamente, determinados, crean confusión y crean enfoque. Por eso es que hay algunas valoraciones relacionadas con cómo debe de funcionar la seguridad en Honduras. Y se hacen valoraciones de tipo ciudadano. Ese proyecto de ley contempla funciones municipales, cuestiones a nivel de participación ciudadana. No, el Consejo Nacional de Seguridad no es para esos propósitos. Es solamente dar las líneas generales que aseguren coordinación, toma de decisiones, aportaciones, discusiones, análisis y una metodología que conlleve para que todo lo tratado ahí respecto a un problema que pone en riesgo la seguridad nacional, el presidente tome la mejor decisión, sin descuidar que las líneas de decisión ya están establecidas en la Constitución. Señor secretario de Defensa, dice el presidente, tal cosa. Señor secretario de Seguridad, aplique esto. Coordinen todos para el diseño de la estrategia integral para resolver este asunto. Secretario de Relaciones Exteriores, defina esto para que el soporte que tenga de las Fuerzas Armadas y también de los otros componentes relacionados vaya en línea con esta estrategia. Hacia ahí apunta la funcionalidad del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Gracias, general Maldonado Galeas. A usted. Los comentarios de Gilberto Ríos, inmediatamente después de estos consejos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Pharmacity, donde encuentras todos los medicamentos que buscas al mejor precio y con la mejor atención. Comentarios finales con Gilberto Ríos. Sí, bueno, me voy a tener que meter en el campo ideológico, aunque no nos gusta, ¿verdad? Porque también tenemos un antecedente de estos últimos 13 años, donde las fuerzas de seguridad pública del país, tanto ejército como policía, se vieron involucradas en el asesinato de opositores políticos, en la persecución, en el seguimiento, o sea, todo lo que se está manifestando acá, que les da miedo que se convierta esta ley de seguridad y defensa, es el miedo que nosotros tuvimos como oposición de que se fueran concentrando tanto los poderes en una persona que era completamente deleznable, que era Juan Orlando Hernández, no obstante, como era de una línea ideológica bien definida por el neoliberalismo, privatizó todo, vulneró la seguridad del Estado de 1000 maneras, violó la Constitución de la República, exilió una gran cantidad de compatriotas, aprobó leyes a matacaballo de 1000 maneras. Entonces, ese es el antecedente que tenemos. Y tenemos una Fuerza Armada, sobre todo en esta generación, por cierto, de los generales aquí, tanto Maldonado Galeas como el general Barahona, donde la doctrina militar principal era el anticomunismo. En todas las escuelas donde los llevaban los norteamericanos a ellos, les decían, aquí el enemigo es el comunismo. Entonces, todas las formas de cambio social o progreso social que son estigmatizadas de esa forma, ¿verdad? Ahí vienen los comunistas con Xiomara a totalizar el Estado, etcétera, inmediatamente genera esa reacción en estos organismos de represión que son formados doctrinalmente como de derecha, ¿no? Reaccionarios, completamente comprometidos con estas violaciones a derechos humanos, que no se pueden investigar porque la Fiscalía también está alineada, ¿verdad?, con ese sector criminal, ¿verdad?, que gobernó el Estado durante 13 años, y lo mismo con la desgracia de la Corte Suprema de Justicia que nosotros tenemos, que fue prácticamente comprada en un mercado persa ahí en el Congreso Nacional, donde cada voto de diputado llegó a valer hasta 20 millones de lempiras en aquellos 17 días, ¿verdad?, que se utilizaron para esa elección, y que efectivamente generaron una corte favorable a estos sectores del crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, esos son, en realidad, de ahí es donde venimos, por eso la necesidad urgente de cambiar esa ley, por eso la presidenta Xiomara envía esta ley al Congreso Nacional para tratar de sacudirse, ¿verdad?, esa intención de mantener, ¿verdad?,
esas estructuras creadas por Juan Orlando, que son además inconstitucionales, que diluyen la separación del Estado, ¿verdad?, en la lógica de los tres poderes de Robespierre, y que en definitiva tenía paralizada completamente la seguridad nacional y la defensa nacional. Entonces, la superación de este escollo político viene efectivamente ahora, pues, a través del debate, del esclarecimiento, pero yo sí le diría a la opinión pública en general, a los ciudadanos hondureños y hondureñas, que tengan mucho cuidado, porque el debate está completamente contaminado. Miren hacia dónde se está defendiendo hacia el pasado, y el pasado, ¿verdad?, es de lo que venimos escapando, es de lo que venimos huyendo, ¿verdad?, por las Fuerzas Armadas que hemos tenido, por la seguridad que hemos tenido, ¿verdad?, y por la ideologización, esta vez sí a la derecha, ¿verdad?, de este debate tan sensible. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bantrav para darte el apoyo que haga crecer tu negocio.